¿Hay una forma correcta o incorrecta de leer las cartas? ¿Es mejor leerlas del revés o leerlas del derecho? ¿Necesitamos leer las cartas del revés para obtener más información o se puede obtener esa información de otra manera? Hola, mi nombre es Laura, esta es La Buena Señal y hoy quiero hablar de un tema que es bastante polémico, que es sobre si leer las cartas del derecho o del revés. Y esto es algo que parece que nadie parece ponerse de acuerdo sobre ello y quiero aprovechar que esta es una pregunta del desafío que estamos haciendo durante este mes de enero, 31 días de tarot, para hacer un vídeo aparte porque de todas las preguntas que más me hacen, sobre todo en el vídeo de todos los significados de las cartas en 20 minutos que tengo en mi canal, yo creo que lo que más me pide la gente es el significado de las invertidas. Así que vamos a hablar sobre las invertidas. Yo creo que la principal polémica que hay en torno a esta cuestión es cuál es la forma correcta de leer. Y siento que hay dos grupos, está la gente que usa y la gente que no las usa. Bueno, para los que no sepáis, leer las cartas invertidas es, en lugar de leerlas del derecho, barajarlas de cualquier manera para que te puedan salir algunas cartas del revés y leer esta información de manera distinta a la posición natural que es del derecho. Entonces, como os decía, hay dos grupos, los que defienden las cartas invertidas y los que defienden las cartas solo del derecho. Y lo que suele decir la gente que lee las cartas solo del derecho es que las personas que usan las cartas invertidas lo hacen porque no confían en su intuición o porque son como vagos, por así decirlo, para buscar información en las cartas del derecho. Como que en una carta del derecho te puede venir información tanto positiva como negativa. Y por otro lado está la gente que sí usa las invertidas. Y lo que suele decir este grupo de personas es que las personas que no usan las invertidas es porque no son lo bastante valientes como para confrontar la energía de una carta invertida, porque en ocasiones las cartas invertidas suelen representar aspectos negativos de la carta, aunque no siempre. Entonces yo lo que quiero decir hoy, mi opinión, es que no hay ninguna forma correcta o incorrecta de echar las cartas. Sí es verdad que en cuanto al significado general de las cartas, sí que si sacas la carta del ermitaño, en cualquier libro más o menos te va a decir cuál es el significado general de esta carta. Hay consenso más o menos sobre el significado de las cartas, pero no hay consenso en cuanto al significado de las cartas invertidas o en cuanto si es necesario leerlas del revés o no. Entonces al final tenemos que tener en cuenta que el tarot es una herramienta para obtener información. Cómo uses tú esa herramienta es algo totalmente personal. Lo importante es la información que recibas. Es como si dices que el inglés es mejor o peor que el francés. Los dos son dos idiomas distintos y de los dos puedes obtener información. ¿Te manejas mejor con el inglés? Estupendo, entonces céntrate en eso. ¿Te manejas mejor con el francés? Pues entonces céntrate en ese otro idioma. Yo creo que lo ideal es que todos probemos todos los métodos y así es la mejor forma de saber qué técnica te va mejor. Entonces, habiendo dicho esto, sí que quiero explicar cuál es mi opinión personal. Y mi opinión es que, no es mi opinión, perdón, mi forma de leer las cartas es que yo no uso las invertidas. Y voy a explicar los motivos por los que no uso las invertidas y luego, una vez que explique esto, también voy a daros motivos por los que tal vez a algunos de vosotros sí os resulte útil usar las invertidas. Entonces, el principal motivo por el que yo no leo las cartas invertidas es porque no siento la necesidad de hacerlo. Yo cuando hago una tirada siento que intuitivamente me viene a la mente, o sí, vamos a decirlo a la mente, la información de esa carta. Hay veces que de las cartas es como que me evocan sentimientos y dependiendo de la tirada, para quien esté leyendo o de la situación,
tal vez en una tirada esta carta me puede evocar sentimientos de iluminación, de sabiduría, de tranquilidad, pero es posible que a lo mejor en otra tirada me evoque sentimientos de aislamiento, de soledad, de tristeza. Entonces, no siento que necesite añadir significados adicionales a las cartas. No siento que necesite ver si la carta está del derecho o del revés, porque la intuición ya me da ese tipo de información. El segundo motivo por el que no uso las invertidas es porque creo que si usas una tirada estructurada, una plantilla con distintas posiciones para cada carta, esa posición ya te va a dar información sobre si esa carta te está hablando de un aspecto negativo o positivo. Vamos a poner que, por ejemplo, sacamos 2 cartas en una tirada y preguntamos cuál es tu fortaleza y cuál es tu debilidad. Y por ejemplo, sacamos esta carta del as de oros, como tu fortaleza. Entonces, bueno, es evidente que el as de oros suele ser una carta muy positiva y que si es tu fortaleza, pues a lo mejor si es una tirada vamos a hacer lo obvio, si es una tirada de trabajo te está diciendo que tienes el dinero necesario o las oportunidades necesarias para tener éxito. Y ponte que salga esta misma carta en la posición de la debilidad. Tal vez estaría diciendo que tu punto flaco a la hora de crear este negocio es que no tienes los recursos económicos que necesitas. Entonces ves que según la posición en la que se encuentre la carta, te puede estar diciendo que tienes dinero o que no tienes dinero, te puede decir una cosa o la contraria. Entonces ese es un motivo por el que yo y mucha gente no utiliza las invertidas, porque la estructura de la tirada ya te da información sobre cómo leer esas cartas. El tercer motivo por el que no uso invertidas es porque a mí me gusta usar las cartas combinadas. No siempre lo hago así, como os digo, unas veces simplemente me viene un sentimiento y ese sentimiento me dice si el significado es positivo o negativo. Positivo o negativo entre comillas, es para que me entendáis. Pero lo que es muy útil cuando no lees las cartas invertidas es utilizar combinaciones de cartas. Entonces, en vez de sacar para una pregunta una sola carta, lo que haces es sacar 2 o 3. Entonces, cuando sacas 2 o 3 cartas para una sola pregunta o para una sola posición en la tirada, en lugar de leer cada carta individualmente, lo lees como un conjunto, como una forma, como si estas 2 cartas significasen una sola cosa, y eso ya te da un significado adicional que de otra manera no lo podrías conseguir. Entonces, por ejemplo, estas 2 cartas podrían significar que hay muchas oportunidades distintas de conseguir dinero, o que hay distintas vías que puedes explorar para conseguir esos recursos económicos que puedas necesitar. Una cosa que me gusta hacer, sobre todo cuando leo para mí misma, para los demás también, me gusta usar las cartas que vayan saltando. Según vas barajando, a veces las cartas saltan solas y esas cartas que saltan solas siempre las leo en conjunto. Para mí esas cartas siempre significan como una sola idea. Y pueden ser 2 cartas o pueden ser 5. Y esas cartas en conjunto siento que enriquecen muchísimo los significados de la baraja, y no es tan rígido como tener un significado para cada carta, sino que distintas cartas van creando distintos significados. Otro motivo por el que me gusta especialmente leer las cartas del derecho es porque yo obtengo, mi forma de leer de forma natural es muy visual, y obtengo información muy relevante de los detalles que hay en las cartas. Entonces, si yo tengo esta carta del revés, es como que las imágenes, las ilustraciones que tengo aquí es como que pierden un poco de sentido y me cuesta más adquirir información de la carta. En ocasiones siento que el mensaje de la carta es el significado tradicional de la carta, pero en muchísimas ocasiones me sucede que un pequeño detalle de la carta es la clave de la lectura, es la clave, la respuesta está en un pequeño detalle. Entonces
me resulta más cómodo el ver la carta como se ha diseñado. Las cartas se diseñan para ser vistas del derecho, igual que no colgarías un cuadro en tu casa del revés. A mí tampoco me gusta tener las cartas del revés, me gusta ver la imagen que se está representando. Y siento que si tengo la imagen del derecho, entonces ya me tengo que ir a un plano más mental y irme a un significado y no puedo explorar la parte visual de la carta. Otro motivo por el que leo las cartas del derecho es porque no siento que al tarot le haga falta añadir significados extras. Como os decía, tengo distintas formas de enriquecer los significados de las cartas y enriquecer la información que me viene de una tirada. Y creo que todas las cartas, absolutamente todas las cartas del tarot, engloban aspectos importantes de la vida. Y hace poco hubo una pregunta en el desafío de tarot en el que teníamos que pensar qué carta añadiríamos al tarot, ¿no? Si tuviéramos que añadir una carta número 79, ¿cuál sería esa carta? Y me resultó muy difícil pensar en una carta. Y de hecho la carta que propuse en realidad eran aspectos que ya estaban presentes en varias cartas, aspectos de distintas cartas que ya existen en el tarot. Entonces yo creo que el tarot es perfecto tal cual es y no siento que tenga que darle la vuelta a las cartas para añadir significados adicionales. Esto quiere decir que es mi forma personal de trabajar con este utensilio que es el tarot, y no quiere decir que sea mejor ni peor, es la forma que a mí me resulta más natural. Es posible que tú a lo mejor no te fijes en los detalles, que no seas más visual, tal vez a ti te vienen de forma natural palabras, ¿no?, en lugar de imágenes, y entonces tal vez sí te resulte más útil el usar cartas invertidas. Entonces, yéndome ya a la segunda parte de este vídeo, ¿por qué motivos podrías tal vez experimentar o probar a usar las cartas del tarot de manera invertida? Uno es este que te acabo de decir, tal vez a ti te vienen las ideas mejor en forma de palabra y eso es un motivo para poder prescindir de la parte visual de las cartas, como te decía. Otro motivo para no usar las cartas solo del derecho y experimentar con las invertidas es que hay gente a la que le resulta muy rígido el usar solamente las cartas del derecho. Sienten como que están un poco limitados y que tal vez no sientas las cartas. Tal vez tu forma de leer no es sintiendo emociones, y esto ya depende de cómo cada uno canalice la intuición, por así decirlo, aunque no está muy bien dicho canalizar la intuición, pero bueno, la forma en la que recibes la intuición, información intuitiva, cada uno lo recibe de forma distinta. Normalmente suele ser una mezcla de cosas, pero tal vez tú no eres una de esas personas de las que tal vez tú ves una carta y tal vez tú ves la sacerdotisa y no te provoca ninguna emoción en especial, tal vez te quedas simplemente, te vienen los significados que has conocido y no te viene ningún tipo de emoción asociado con esa carta en esa tirada en concreto que estás haciendo. En ese caso sí que veo útil que añadas vocabulario, por así decirlo, añadas vocabulario y significados a tu baraja de tarot. El segundo motivo, estoy leyendo la chuleta que tengo aquí. El segundo motivo es porque, como te decía, tal vez tus lecturas son rígidas y cada vez que te salga, por ejemplo, el mago, cada vez que te sale el mago te viene siempre el mismo significado. A lo mejor te viene manifestar, el mago es de manifestar, y no te vienen más significados y sientes que tus lecturas son un poco mecánicas y que son tal vez un poco simplistas, o que los mensajes son como si estuvieras un poco leyendo el libro. Entonces, si sientes que necesitas más significados en tu baraja, prueba a utilizar las cartas del revés.
Otro motivo por el que tal vez quieras utilizar las cartas del revés es porque sientas que tal vez tus lecturas son como muy generales, tal vez sientas que son como muy generales y muy difusas y te gustaría tal vez hacer tiradas más precisas. Entonces, si utilizas las cartas del revés, también podría ser una buena forma de añadir precisión a las lecturas que hagas. Y yo creo que lo mejor es experimentar. Si nunca has probado a usar las cartas invertidas, te animo a que busques un método para leer las cartas invertidas. Tienes que saber que no hay una sola forma de leer las cartas invertidas. Si os interesa este tema, podría hacer otro vídeo sobre distintos métodos para leer las invertidas, pero investiga un poco, mira a ver qué método te gusta o usa una mezcla de varios a la hora de darle significado a esas cartas invertidas y prueba a ver si es lo tuyo o no. Si sientes que no es lo tuyo, pues vuelve a ordenar la baraja y continúa con las cartas del derecho. Y yo creo que esto es todo lo que os tengo que contar. Sí que siento mucha curiosidad por saber si leéis o no las invertidas, si os resulta fácil leer invertidas, qué método usáis a la hora de leer invertidas, porque hay gente que, por ejemplo, lo interpreta como lo contrario, otras personas lo interpretan como una energía que está bloqueada, otras personas lo interpretan a lo mejor como una energía que está como más interna y que no se ha exteriorizado. Es algo bastante creativo la forma en que se leen las invertidas. Y me gustaría saber si habéis experimentado con las dos formas. Las personas que usan solamente las cartas del derecho, me gustaría saber si habéis probado alguna vez a usar invertidas. Espero que os haya sido de utilidad y seguiremos hablando sobre este tema seguramente en el futuro. Un beso, chao.